Ande, te veo desde la conferencia episcopal aquí en San José, ahora con el coordinador general del Busco del bloque sindical, don Gilberto Cascanti, además presidente de la Asociación Nacional de Educadores, hoy sindicato, en este encuentro social. Don Gilberto, estábamos observando mientras buscábamos su participación que está a reventar ese salón. Despierta la conciencia del trabajador costarricense con la coordinación de la ANDE y suya en particular para luchar contra estos proyectos que van a perjudicar al sector laboral de este país. Bueno, el Bloque Unitario Sindical y Social tiene todo un año de estar laborando. Específicamente la coordinación de ANDE ha sido básica para este evento. Hemos salido a un movimiento de lucha en el mes de abril 26 y 27, igual en contra de los proyectos de ley de empleo público. Hoy estamos aquí con los diputados discutiendo, analizando, viendo específicamente cuáles son los puntos de vista por los cuales nosotros estos nefastos proyectos no queremos que pasen a la Asamblea Legislativa. De pronto el gobierno, don Gilberto, habla de que es una, diría yo, una tonada ya bastante trillada de ingobernabilidad por culpa del sector laboral de este país. No, lo que el gobierno no ha podido es la arremetida que hace más de 30 años tiene el neoliberalismo en este país. La culpa de la crisis económica en Costa Rica no está en el sector de los trabajadores. Los economistas han demostrado que ni es quitando salarios, ni aumentando impuestos, ni haciendo cada vez más difícil la calidad de vida del trabajador es como se va a salir de la crisis económica a nivel global. Prácticamente este gobierno no ha podido doblegar a la clase dominante, hace lo que ellos le digan y no han tenido respuestas para la clase trabajadora. Hemos tenido un gobierno netamente pasivo y un gobierno que no vino prácticamente a hacer cambios importantes, ni económicos ni políticos en este país. Lo contrario, desmantelando prácticamente los derechos de la clase trabajadora. Finalmente, don Gilberto, la estrategia de siempre. Viene un mes de mucha algarabía, diciembre, que qué bonito aguinaldo, vacaciones, finales de fútbol, etcétera. ¿Presumen ustedes que los diputados pudieran al amparo de la noche o de las vacaciones del descanso de educadores aprobar algunos proyectos que les perjudique? Bueno, realmente la estrategia han sido varias. Tenemos vallas publicitarias en todo el país comunicándole a la gente que en el momento en que los diputados sesionen de manera extraordinaria y entre el proyecto de ley de empleo público estaremos en una huelga indefinida en las calles. Si sucede en la época de vacaciones, estamos organizados con el sector de la salud para que sean ellos los primeros que salgan y luego nos incorporemos el sector de los educadores y no se entre al curso lectivo 2017. Decía alguna persona ahí, para que esté tanto médico, para que esté hoy tanta gente, es que sí preocupan todo este tipo de proyectos de ley que ponen en peligro no solo la estabilidad laboral, sino también a la caja del seguro. Bueno, como ha sido comentado por todos los compañeros que han hablado, los proyectos de ley de empleo público no solamente afectan al empleado público, sino afectan a toda la ciudadanía en general. Nosotros, los empleados públicos, somos cerca de 360,000. Generamos 240,000 empleados indirectos, a los cuales pagamos planilla a la caja, pagamos impuestos día con día, y si estos proyectos de ley pasan en la Asamblea Legislativa, nos veríamos obligados a despedir a todos nuestros empleados públicos. O sea, cada uno de aquellos colaboradores nuestros que están en nuestros hogares, cuidando a los niños, haciendo los jardines, pintando las casas, lavando los carros, se verían afectados porque quedarían sin trabajo. Además, se afectaría la institucionalidad, porque los especialistas en la caja dicen que de pasar estos proyectos, 60% aproximadamente de ellos estarían renunciando. Entonces la caja se vería afectada. Si ya hoy por hoy grita
de que hay inopia de especialistas. Imagínense ustedes si el 60% de ellos que actualmente trabajan renunciarían. Esto sería el caos, eso sería el cierre técnico de la institucionalidad más sagrada de este país, como es la seguridad social. ¿Y qué va a pasar con cada uno de los costarricenses que no tienen capacidad para pagar un seguro, que no tienen capacidad para pagar una cirugía, para pagar un parto? Estaríamos retrocediendo a los años 20, 30 de este país, que solamente habían unidades sanitarias y unos cuantos centros privados, pero ahora sería al contrario, muchos centros privados, que es lo que las grandes aseguradoras de este país pretenden. Igual está pasando con la educación, igual va a pasar con todo el comercio, porque nosotros, los empleados públicos, somos los que manejamos la economía, los que le damos empuje a la economía de este país. Ande TVO ha sido testigo de, llamémosle así, de lo caliente que estuvo este encuentro social de trabajadores aquí desde la conferencia episcopal, y principalmente por la presencia de la diputada doña Sandra Piz, a quien se le adjudica una serie de acciones en el proyecto con respecto al empleo público. Doña Sandra, tal vez recordarle aquella frase de que en este país las grandes acciones tenían vestido de mujer, y resulta que ahora, por lo que pudimos ser testigos, como que para los trabajadores su desgracia también va a tener figura femenina. ¿Es así, doña Sandra? Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado hoy, aunque lamentablemente no se nos permitió explicar con propiedad de lo que se trata el proyecto. Creo que hay malas interpretaciones. Quienes me conocen saben que he sido una defensora de todos los puestos en que he ocupado de los trabajadores, y lo que yo le sugeriría a usted y a cualquiera de los que nos están escuchando es que pudiéramos tener una conversación sensata, sin tintes de carácter ideológico, que me parece que han sido distorsionados, porque como yo les manifesté, en muchos de estos temas trabajaron no solamente diputados de Liberación Nacional y del PAC, sino también del Frente Amplio y del gobierno, de manera que lo que procede es que conversemos al respecto. Aquí no hay absolutamente ninguna intención de debilitar ni a la caja ni a los empleados públicos. Pero bueno, evidentemente hay puntos de vista distintos, que lo que procedería sea discutirlos en los ámbitos en donde se pueda discutir. Como usted se habrá dado cuenta, aquí no ha sido posible ni siquiera discutir. Entonces me parece que será en otros espacios en donde podamos discutir estos asuntos con muchísimo gusto. Doña Sandra, sentimos como que usted resiente cierta intolerancia, y además habla de un aspecto importante, que como que no hay comunicación, pero usted misma decía ahí en la conferencia que dio que hay espacios de consulta. ¿Acaso no han asistido los trabajadores o no los han invitado? ¿Cómo interpretar eso? No, mire, el espacio para que lleguen los distintos sectores es cuando el proyecto está en comisión, que es donde es el espacio natural para discutir estos temas. Los sindicatos que me han solicitado audiencia han sido todos recibidos en mi oficina, pero digamos que formalmente lo que procede ahora es que sea en comisión, en donde se discutan todos estos aspectos. Finalmente, dos preguntitas, doña Sandra, por aquello de obviar el morbo de nuestra teleaudiencia. Hay dos cosas. Una, se desató ya la campaña política. ¿Medirán ustedes el costo político en el Partido Liberación Nacional, dejando por ahí esos proyectos quietos mientras pasa esta efervescencia? Mire, yo no me voy a referir al tema de la campaña política. Yo soy una diputada de la Nación, ciertamente pertenezco orgullosamente a un partido político,
que está trabajando en favor del país, en favor de los trabajadores. Hemos aprobado los proyectos que tienen que ver con evasión fiscal, los seguiremos aprobando. Somos defensores de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la educación pública, y evidentemente podemos discrepar en algunas cosas, pero me parece que aquí lo importante es que las cosas se hablen en su verdadera dimensión y no en un ambiente en donde evidentemente está todo montado para que yo no fuera precisamente bienvenida. Debo decirle que no es la primera vez que veo que entro a una reunión en donde se me recibe con un rótulo en donde ni siquiera se me permite hablar, y de antemano se me cataloga como prácticamente enemiga del pueblo. Sin embargo, yo entiendo que hay algunos líderes sindicales empeñados en distorsionar información, y a esos líderes sindicales lo que les pediría es que podamos tener una conversación sensata, una conversación en donde recogeremos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, aquellos asuntos en donde se lleva razón. Aquí no hay ni ninguna intención de desvirtuar convenciones colectivas, no hay ninguna intención de debilitar el movimiento sindical. Así es que bueno, estamos listos para conversar con quien sea necesario. Don Luis, de pronto algunos medios de comunicación y algunos políticos hablan de ingobernabilidad y falsa alarma con respecto a estos encuentros sociales. Mucho gusto, don Luis. Bueno, yo creo que a todo el pueblo costarricense, a todos los trabajadores públicos, a todos los trabajadores privados, a todos los jóvenes adultos, tenemos que entender de que estamos bajo una arremetida muy fuerte de la clase política de este país, neoliberal, que pretende destruir lo que se construyó en el pasado. Y esta arremetida política es muy evidente que viene de los diputados de Liberación Nacional, de los diputados de la Unidad Social Cristiana, del movimiento libertario, de diputados de carácter religioso, en fin. Y lo único que nosotros vemos que puede detener esto es con la organización popular, con organización del pueblo, que todo aquel costarricense que está en la casa, que sepa que estas políticas lo afectan a él. ¿Cómo lo afectan? Hay un congelamiento de salarios en el sector público y en el sector privado. Desde hace 2 años aquí se quiere engañar al pueblo costarricense de que aquí no sube el costo de la vida, y sino que me lo digan ustedes, los que están escuchando, cuando se suben un bus, cuando van al supermercado, cuando tienen que pagar los altos intereses de los préstamos, cuando tienen que comprar cosas del hogar, cuando tienen que mantener la educación de sus hijos. Ahí es donde está el golpe que todos los costarricenses sienten, y que los únicos que no lo sienten, porque viven en otro mundo, es la clase política de este país, ¿verdad? Se ha generado un sentimiento, digo yo, antitrabajador algunas veces por medios de comunicación, sectores empresariales, y es: la caja está mal por culpa de los trabajadores, la fila es por culpa de los trabajadores, la falta de equipo técnico es culpa de los trabajadores. A ver, don Luis, ¿quiénes toman las decisiones de inversión y administrativas? Los trabajadores, la directiva de la caja, etcétera. Sí, bueno, aquí hay que tener claro que si este país está mal, es porque los políticos la han administrado mal. Los políticos han saqueado, los políticos han robado, los políticos han evadido impuestos, los políticos hacen fraude fiscal, mientras que la clase trabajadora de su salario tiene que pagar los impuestos. Entonces hay que dejar claro que aquí es la clase política gobernante de uno y otro partido que han estado administrando este país, lo que lo han llevado a esta difícil situación, y que no encuentran una manera de justificar que atacar a la clase trabajadora público-privada, haciéndolo creer que es mal, cuando la verdad es que el trabajador público-privado muchas veces trabaja
en condiciones inapropiadas, muchas veces no hay equipos, muchas veces no hay estructuras, como en la caja hace falta recurso humano, y todo ese plan macabro lo van haciendo congelando plazas, no creando plazas, ¿verdad? Y lógicamente comprando servicios, y esta es la responsabilidad que tienen que asumir esos políticos que han gobernado y que tienen este país tal y como lo tenemos el día de hoy, y que el gran afectado es el pueblo costarricense. Alfredo Alfaro, Ande TVO.